Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que, como ya anticipa el título, es explosivo. Prepárense porque vamos a desentrañar el escándalo explosivo, Mert, Afra, que ocultan los medios, imperdible. Vamos a analizar a fondo esta historia que ha estado generando tanto revuelo, pero que, como ya sospechamos, ha sido tratada de manera bastante peculiar por ciertos medios. Desmenuzaremos cada detalle, desde los más pequeños hasta las implicaciones más profundas. Si les interesa la verdad, y no solo la versión edulcorada que algunos quieren vendernos, quédense hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo con su apoyo. Bueno, vamos directo al grano. ¿Quiénes son Mert y Afra, y por qué este escándalo ha causado tanto revuelo? Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme presentarles a estos dos jóvenes actores turcos, ambos increíblemente populares. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son los protagonistas de una serie que fue, y sigue siendo, un éxito rotundo, Yalan, conocida en inglés como Golden Boy. La serie, que narra una cautivadora historia de amor, familia y tradiciones turcas, los catapultó a la fama no solo en Turquía, sino a nivel global. Su química en pantalla era, y es, innegable. Y como suele suceder, esto generó un torrente de especulaciones por parte de los fans, quienes, con justa razón, comenzaron a soñar con una relación fuera de la ficción. Y el bingo. Las especulaciones se materializaron. Mert y Afra iniciaron una relación sentimental. La noticia fue recibida con entusiasmo y alegría por la gran mayoría de sus seguidores. Ver su amor ficticio transformado en una realidad palpable era, para muchos, un sueño hecho realidad. Las fotos de la pareja, los mensajes cariñosos en redes sociales, todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que de repente, las cosas comenzaron a complicarse. El primer indicio de problemas llegó con rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Mert. Imaginen el impacto. Un terremoto, un maremoto, un volcán en erupción en la comunidad de fans. Las redes sociales se encendieron en llamas. Fotos filtradas, comentarios furiosos, teorías de todo tipo. ¿Eran ciertas las acusaciones? ¿Existían pruebas concretas, o solo se trataba de especulaciones sin fundamento? Los medios de comunicación, como era de esperar, comenzaron a reportar sobre el tema, pero, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Algunos medios, especialmente aquellos con vínculos directos con productoras y canales de televisión, optaron por una postura extremadamente cautelosa. Usaron eufemismos evitando mencionar nombres de otras personas presuntamente involucradas, y en general, intentaron minimizar el impacto del supuesto escándalo. En cambio, otros medios, algunos independientes y otros con una postura más crítica, sí que profundizaron en la historia. Publicaron información más detallada, y en algunos casos, incluso expusieron lo que se creía que eran pruebas de la infidelidad. Imágenes, testimonios y análisis minuciosos de la situación. La reacción del público fue, como era de esperarse, polarizada. Algunos salieron en defensa de Mert, argumentando que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a la privacidad y que era importante no juzgarlo tan duramente. Otros, por el contrario, se sintieron profundamente decepcionados y traicionados. Especialmente aquellos que admiraban la imagen pública de ambos actores, que siempre se había presentado como impecable y ejemplar. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un campo de batalla donde las opiniones chocaban constantemente. Se formaron bandos, se generaron discusiones acaloradas y las posturas se radicalizaron. Pero es aquí donde entramos en la parte más jugosa, en la que nos cuestionamos las verdaderas razones detrás de esta disparidad en la cobertura mediática. ¿Por qué algunos medios parecían estar intentando encubrir, o al menos, suavizar la situación? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética, pero podemos analizar algunas de las posibles razones que explican esta peculiar forma de actuar. En primer lugar, es imprescindible mencionar la cuestión de las relaciones comerciales. Mert y Afra son estrellas de televisión muy rentables. Están asociados a numerosas campañas publicitarias, acuerdos de patrocinio, y por supuesto, a la propia serie Yalan. Un escándalo de esta magnitud podría tener un impacto económico devastador.
podría afectar negativamente a estos contratos, generando pérdidas económicas significativas para todos los involucrados. Los medios de comunicación, al tener una relación directa con las productoras y canales de televisión, podrían estar sintiendo presión para no dañar los intereses de los involucrados. Es decir, la cadena de favores y las relaciones económicas influyen directamente en la narrativa que se presenta al público. En segundo lugar, debemos considerar la dinámica de poder en el mundo del entretenimiento. En Turquía, al igual que en muchos otros países, existe una intrincada red de influencias y favores que, en muchos casos, determinan la forma en que se informan las noticias. Los medios pueden tener intereses económicos en mantener una buena relación con las productoras, con los canales de televisión y, por supuesto, con los propios actores. Esto implica que la información que se publica puede estar sesgada, con el objetivo de no perjudicar a las figuras clave de la industria. Si un medio de comunicación se atreve a publicar información que perjudique a una estrella, corre el riesgo de ser excluido de futuras exclusivas, de entrevistas exclusivas, o incluso, de perder el acceso a contenido relevante. Es una especie de chantaje sutil pero efectivo. En tercer lugar, no podemos obviar el tema de la imagen pública. Los actores, especialmente en Turquía, suelen ser considerados figuras públicas con una responsabilidad moral. Un escándalo de infidelidad, por ejemplo, puede ser percibido como algo que daña su reputación y, por ende, la imagen del producto que representan. Ya sea una serie de televisión, una película, una marca de ropa, o cualquier otro producto o servicio. Algunos medios podrían estar interesados en proteger esa imagen, ya sea por convicción personal, por el temor a perder ingresos publicitarios, o por una combinación de ambos factores. En este sentido, el control de la narrativa se vuelve esencial. Pero, ¿qué hay de Afra? ¿Cómo fue afectada ella por todo este torbellino? En este caso, las cosas también son muy interesantes. Afra, al ser la parte presuntamente víctima en la historia, recibió un gran apoyo del público, especialmente por parte de las mujeres. En general, la mayoría de los medios se mostraron más inclinados a defenderla y a condenar la supuesta infidelidad. Sin embargo, incluso en su caso, se notó una cierta cautela a la hora de mencionar nombres específicos o publicar detalles demasiado comprometedores. Se priorizó proteger su imagen, ya que se la consideraba una figura vulnerable. Es como si existiera un código no escrito que protegiera a las mujeres en este tipo de situaciones. La situación, en general, demostró que el mundo del entretenimiento es un laberinto de relaciones, intereses y secretos. La información que recibimos a través de los medios no siempre es la historia completa. A veces es necesario profundizar, investigar y analizar diferentes perspectivas para llegar a la verdad, que a menudo se esconde entre líneas y silencios. Ahora bien, adentrémonos en el éxito arrollador de Yalan, que trasciende el simple escándalo. ¿Cuáles son las claves de su éxito? La química innegable entre Mert y Afra es, sin duda, uno de los factores más importantes. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para hacer que los espectadores se sientan identificados con sus personajes, es un elemento fundamental. Además, la serie aborda temas universales que resuenan en el corazón de cualquier persona: el amor, la familia, la tradición, la lucha por la identidad y la búsqueda de la felicidad. La ambientación, la fotografía, la cuidada banda sonora, también contribuyen a crear una experiencia inmersiva para el espectador. La serie nos transporta a un mundo de lujo y opulencia, pero también de intrigas y secretos familiares. La trama, con sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus diálogos inteligentes, mantiene al público enganchado semana tras semana. Cada episodio es un nuevo desafío, una nueva aventura, un nuevo enigma por resolver. Yalan ha logrado conectar con el público de todo el mundo, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. Ha generado debates sobre las tradiciones turcas, la posición de la mujer en la sociedad y los desafíos a los que se enfrentan las nuevas generaciones. Es un claro reflejo de la complejidad cultural y social de Turquía, y de cómo las tradiciones se enfrentan a la modernidad. El éxito de Yalan es también un ejemplo de cómo las producciones turcas han ganado terreno en el mercado internacional, compitiendo con las producciones occidentales y conquistando a audiencias de todo el mundo. Es crucial destacar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Mert y Afra son dos talentos en ascenso. Han demostrado su valía como actores y su futuro en la industria es prometedor.
El escándalo, lamentablemente, podría tener un impacto en sus carreras, pero también podría fortalecerlos. La forma en que manejen la situación, las decisiones que tomen a partir de ahora, la transparencia con la que se comuniquen con sus fans, serán fundamentales para el futuro. Demostrar madurez, asumir la responsabilidad y aprender de los errores serán claves para salir fortalecidos de esta situación. Y en este contexto, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que vemos y leemos en los medios es la verdad absoluta. Es crucial contrastar fuentes, analizar diferentes perspectivas, y no dejarnos llevar por los sensacionalismos ni los juicios apresurados. La información se manipula, se edita y se presenta desde un punto de vista particular. Es fundamental desarrollar un espíritu crítico y no aceptar la información como una verdad incuestionable. En segundo lugar, es esencial recordar que las figuras públicas, por más admiradas que sean, son seres humanos. Tienen derecho a la privacidad y a cometer errores. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, y es importante aprender a perdonar y a comprender que las personas tienen derecho a equivocarse y a rectificar. La presión mediática, la exposición constante y la expectación del público pueden ser abrumadoras. Y por último, debemos tener presente que el mundo del entretenimiento es un negocio. Detrás de las luces, las cámaras y el glamour, se esconden intereses económicos, relaciones de poder y estrategias que pueden influir en la forma en que se nos presenta la información. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde los intereses económicos y las relaciones de poder juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. La transparencia y la objetividad a menudo se ven comprometidas en aras de los beneficios. En resumen, el escándalo explosivo de Mert y Afra es mucho más que una simple historia de infidelidad. Es un reflejo de la complejidad del mundo del entretenimiento, de las relaciones entre los medios, las productoras y los actores, y de la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Es un recordatorio de que la verdad a menudo es multifacética y que debemos esforzarnos por ver más allá de las apariencias. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los medios están ocultando algo? ¿Qué les pareció la cobertura del escándalo? ¿Creen que Mert y Afra podrán superar esta situación? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en participar, debatir y compartir sus perspectivas. La discusión enriquece el análisis y nos permite comprender mejor la complejidad de este tema. Pero la historia no termina aquí. Es importante analizar algunas de las consecuencias del escándalo y cómo ha afectado a las carreras de Mert y Afra. ¿Cómo han reaccionado sus fans? ¿Han perdido contratos publicitarios? ¿Se han visto afectadas sus futuras oportunidades profesionales? En el caso de Mert, la situación ha sido especialmente complicada. El escándalo ha empañado su imagen pública y ha puesto en entredicho su reputación. Aunque algunos fans lo han defendido, otros han expresado su decepción y su desconfianza. Es probable que esto afecte a su capacidad para conseguir nuevos proyectos y a su relación con las marcas con las que trabaja. Deberá esforzarse por recuperar la confianza del público y demostrar que es capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. En el caso de Afra, la situación es diferente. Si bien ha sido víctima de la infidelidad, también ha sido objeto de un gran apoyo por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Sin embargo, es posible que la situación afecte a su vida personal y a sus relaciones sentimentales futuras. Deberá ser fuerte y resiliente para superar este difícil momento y seguir adelante con su carrera. Pero, ¿qué hay de la propia serie Yalan? ¿Cómo ha afectado el escándalo a su popularidad? ¿Ha disminuido la audiencia? ¿Han cambiado los planes de producción? Es probable que el escándalo haya tenido un impacto en la serie, aunque es difícil medirlo con exactitud. Algunos fans podrían haber perdido interés en la serie, mientras que otros podrían estar más interesados en seguir la evolución de la historia y en ver cómo se desarrolla la relación entre los personajes. Es posible que los productores hayan tenido que tomar medidas para controlar los daños y para proteger la imagen de la serie. En este contexto es importante analizar el papel de las redes sociales y cómo han influido en el escándalo. ¿Cómo se han propagado los rumores y las especulaciones? ¿Cómo han reaccionado los usuarios de las redes sociales? ¿Han sido un foro para el debate y la discusión, o un espacio para el odio y la intolerancia?
Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión del escándalo. Los rumores y las especulaciones se han propagado rápidamente, llegando a millones de personas en cuestión de horas. Los usuarios de las redes sociales han reaccionado de diferentes maneras, desde el apoyo y la defensa de los actores hasta la crítica y la condena. Las redes sociales han sido tanto un foro para el debate y la discusión como un espacio para el odio y la intolerancia. En este sentido, es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad de los usuarios de las redes sociales y sobre el impacto de la información falsa y los discursos de odio. ¿Cómo podemos combatir la desinformación y promover un debate constructivo? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de los juicios apresurados y de la intolerancia? En definitiva, el escándalo explosivo de Mert y Afra nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo del entretenimiento, sobre el papel de los medios de comunicación, sobre el impacto de las redes sociales y sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Es una oportunidad para aprender, para crecer y para comprender mejor el mundo que nos rodea. Y no podemos dejar de lado el impacto en otros actores involucrados, aunque sea de manera indirecta. ¿Se ha visto afectado el equipo de producción? ¿Han surgido rumores sobre otras relaciones? ¿Cómo se ha gestionado la situación en el set de rodaje? Es posible que la tensión y la incertidumbre hayan afectado al ambiente de trabajo y a la calidad de la serie. Además, es importante considerar las implicaciones legales del escándalo. ¿Se han presentado denuncias? ¿Se han tomado medidas legales contra los presuntos responsables de la infidelidad? ¿Se ha violado la privacidad de los actores? Es posible que la situación tenga consecuencias legales que puedan afectar a las carreras de los involucrados. Y para finalizar, hablemos sobre el futuro. ¿Qué le depara a Mert y Afra? ¿Cómo podrán reconstruir sus carreras? ¿Qué decisiones deberán tomar para superar esta crisis? ¿Cómo podrán mantener la confianza de sus fans? ¿Seguirán juntos? El futuro de Mert y Afra es incierto. Dependerá de su capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos, para aprender de sus errores y para reconstruir sus carreras. Deberán tomar decisiones difíciles y enfrentarse a nuevos desafíos. Deberán demostrar su talento, su profesionalismo y su compromiso con sus fans. Tendrán que ser fuertes y resilientes para superar esta difícil situación y seguir adelante con sus vidas. En resumen, el escándalo explosivo de Mert y Afra es una historia compleja y multifacética que nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos de la vida moderna. Es una historia sobre el amor, la traición, la fama, el éxito, la responsabilidad, la privacidad, la verdad y la mentira. Es una historia que nos recuerda que somos humanos, que cometemos errores, y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Les agradezco enormemente por llegar hasta aquí, por su tiempo y su atención. Si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!